7 de la mañana con 12 minutos, gracias por la sintonía, gracias también por la interacción de los oyentes a través del Facebook Live. Ya nos habían escrito justamente desde la provincia del Oro. Un abrazo pues a nuestros oyentes. Jim Cárdenas, justamente de Balsas, en la provincia del Oro, hasta allá, hasta ese rincón de la geografía ecuatoriana, estamos llegando a través del Facebook Live. También desde Estados Unidos, don Byron Almeida, que conoce mucho de las materias del transporte pesado, con su interacción respecto justamente de cómo se debería llevar adelante este debate en torno a las reformas a la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. Pasemos de los temas de tránsito a los temas asociados a la inminente reforma electoral. Creo, contertulio, amigos, amigas, que las campañas políticas de 2017 y 2019 han generado una serie de experiencias sobre la cual uno entendería el país debería aprender ciertas lecciones y en función de esas lecciones diseñar un proyecto de reformas a la legislación electoral de cara a los comicios del 2021. Recordar a la audiencia que los tiempos en elecciones son muy cortos. De hecho, la norma constitucional dispone que máximo hasta un año antes de un proceso electoral se puede incorporar reformas a la legislación en esa materia, es decir, más o menos hasta enero o febrero del próximo año, del 2020, la ley electoral reformada debe estar en vigencia, entonces el tiempo apremia. O sea, creo que se han puesto incluso un plazo máximo en este año. Noviembre y diciembre. Ajá. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, dijo esta semana que la idea es hasta diciembre tener ya lista la reforma aprobada, inclusive con el veto de existir, ya con la sanción favorable o veto por parte del Ejecutivo, y la idea es que por parte del Consejo Electoral se remita hasta 31 de julio de este año a la Asamblea el proyecto de reformas. Hemos invitado a Juan Carlos Holguín, quien participó como candidato a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito en el último proceso electoral, y lo hemos invitado porque Juan Carlos Holguín, de esa experiencia que fue su primera experiencia de política partidista, ha sido muy crítico sobre la regulación electoral y ha planteado la necesidad de que se revisen las reglas asociadas a la participación de los actores y de las organizaciones políticas en las campañas. Juan Carlos, bienvenido, buenos días. Bienvenido, buenos días, Fabricio, buenos días, Alexis. Bienvenido. La verdad que creo que es necesario, es una obligación ética y sobre todo democrática el tener una reforma al Código de la Democracia. Lo que estamos viviendo hoy por hoy a nivel público con la vergüenza del caso Arroz Verde, el caso Arroz Verde 2, nos determinan que quizás uno de los factores más críticos para la corrupción tan enquistada y sistemática en este país son las campañas electorales. Es el mismo proceso de nacimiento de esas candidaturas que muchas veces no podrían participar porque tienen procesos legales, tienen inclusive sentencias ejecutoriadas, pero el Código de la Democracia permite que haya una inscripción de candidatos que cuando ganan, en muchos de los casos no pueden ni ejercer sus funciones. Entonces hay una serie de elementos donde se incluyen el mecanismo de elección y asignación de escaños, el financiamiento de campaña, las dobles contabilidades, este gran tema que yo lo he llamado la industria electoral que está alrededor de las campañas políticas, que tienen que ser reformados. Usted aquí, cuando finalizó el proceso electoral, el día mismo de las elecciones, ya conocido los resultados, estuvo acá acompañándonos, conversando, Juan Carlos, y ahí nos decía que para alguna gente, y usted lo acaba de señalar, alguna gente que incluso se mete a una lida electoral sin ninguna opción, es un buen negocio hasta para tener trabajo, un proceso electoral, ¿no? Por supuesto, y ayer Luis Verdesoto catalogaba esto como visos y candidatos de alquiler, y es un fenómeno que visiblemente yo me pude dar cuenta en una campaña, pero ya viene siendo un análisis académico y técnico muy importante de parte de Luis Verdesoto, donde uno de los problemas más grandes de la actual democracia es que hay partidos grandes que estratégicamente financian campañas pequeñas para empezar a afectar a otros. Ni siquiera eso, Alexis. ¿Usted sabe dónde está su firma? ¿En qué partido está su firma?
porque yo le puedo... La mía estuvo en la concertación, le cuento, durante la crisis del 2012 de las firmas falsas. Pero es diario de César Montúfar. Yo era adherente de... Yo le veo ahí, Montúfar, Alexis. Pero yo creo que hay que transparentar. Yo ayer le decía a la presidenta del CNE, esto no nos puede llevar a una hipocresía tan grande de seguir tapando que el escándalo de las firmas se dejó bajo el suelo, se quitó el sistema que permitía a los ciudadanos saber dónde estaba su firma, y hace pocos meses colegas suyos de Teleamazonas hicieron un reportaje donde de 6 personas, 5 estaban con firmas en partidos falsos. Hay 11 millones de ecuatorianos que supuestamente son adherentes de partidos políticos. Eso es una farsa, es una falacia, y es un gran problema para la democracia, porque se crean partidos de papel que por la inversión del Estado en las campañas políticas consideran esto un gran negocio para el dueño del partido y para los candidatos, que muchas veces son contratados para que simplemente pongan su nombre en una papeleta. Por ejemplo, ahí hay una propuesta dentro de la iniciativa de Luis Verde Soto de que solamente puedan ser candidatos quienes al menos acrediten 2 años de militancia en una organización política. ¿Usted qué opina sobre esa iniciativa? Le hago esta pregunta porque no sé si usted finalmente se adhirió al movimiento, creo, o solo fue invitado a participar, pero por ejemplo, no sé si usted ya tenía al menos 2 años como adherente de Creo, si es que finalmente se adhirió a esa organización política. Yo me adherí a la organización política, yo creo en la militancia política, no tenía 2 años como militante. Justamente ayer en la discusión con Luis Verde Soto yo le mencionaba que uno de los temas que hay que tomar con pinzas es el de los 2 años. Yo sí creo que es necesaria la militancia política para participar en una elección. Él hace una salvedad de hasta el 10% de las candidaturas, lo cual es bueno. Yo creo que hay que darle a un 60-40 paulatinamente para lograr que por lo menos en una década una generación bien formada, fruto de esos del erario público que se da a los partidos políticos, pueda llegar a tener un 90% de participación en candidaturas. Indudablemente el proyecto de reformas que ha presentado Luis Verde Soto es el más serio y es el más profundo. Ahora el tema es, yo quisiera ir después a las formalidades, porque hay unas reformas que ya están en trámite y que difícilmente van a poder ser incorporadas al debate en la Asamblea, porque están ya en segundo debate. En segundo debate. Exactamente, entonces ahí hay un tema de formalidad que hay que cumplir, que no sabemos si es que ese grueso de reformas que se están presentando puedan ser incluidos. Pero antes de llegar a eso, Juan Carlos, yo sí quisiera preguntarle, ¿cuál es la propuesta para el tema del financiamiento de campaña? ¿Debe ser el modelo actual el que deba seguir vigente, que el Estado financie, sobre todo en medios, el tema de la publicidad electoral? ¿De dónde deben sacar los recursos los partidos y movimientos políticos? Y lo otro, hay quienes dicen formalicemos el lobby, formalicemos de alguna manera también el tema de las aportaciones externas. Yo creo que tiene que haber un subsidio público hacia el ejercicio de la política, pero no tiene que ir hacia las campañas políticas, tiene que ir justamente hacia los procesos de formación, hacia los procesos de generación de liderazgos y cuadros dentro de los partidos. Y en el tema de las campañas sí podría existir todavía un fondo de financiamiento hacia medios de comunicación para poder equilibrar muchas veces la campaña, pero tiene que haber una serie de responsabilidades. Se tiene que por supuesto tener un software de primera línea que pueda controlar esta gran corrupción que existe actualmente entre muchas agencias de publicidad, entre partidos políticos que terminan negociando de esos fondos públicos comisiones de hasta más de un 60% de la inversión. Entonces los perjudicados son los medios de comunicación, pero sobre todo los ciudadanos cuyos fondos, cuyos impuestos están yendo a manos privadas, fruto de una campaña electoral. Y un tema muy importante sobre ese financiamiento público que también se ha debatido con Luis Verde Soto, es que haya la obligatoriedad de que medio que reciba financiamiento de campaña por parte del CNE se tiene que enlazar, por ejemplo, al debate obligatorio que tiene que haber en todas las campañas políticas. No podemos seguir teniendo candidatos que pasen de agache, quizás el ejercicio más importante en una campaña electoral, que es el de contraste de sus propuestas. En el caso de Quito y Guayaquil, las ciudades más importantes de este país, los candidatos ganadores no debatieron.
y eso genera un daño muy grande a la democracia. Y creo yo que tiene muchísimo que ver con el financiamiento de campaña. Aquí en Quito pasó una cosa, digamos, paradójica, Juan Carlos, contertulio, amigos y amigas, quien supuestamente estaba de puntero en las encuestas, se negó a debatir con el resto. Quien terminó ganando las elecciones sí buscó debatir con quien iba primero, me refiero a Jorge Yunda, sí buscó debatir, y resulta que nunca se dio ese debate. En el caso de Guayaquil entiendo que la alcaldesa, quien ganó las elecciones, no debatió con quien iba segundo, que era Jimmy Querala. Digamos que en Guayaquil la cosa estuvo más centrada en dos candidaturas. En el caso de Quito fue mucho más dispersa entre las candidaturas allí hasta que finalmente se dio el resultado. Pero efectivamente es así, los primeros no debaten y es una regla que se ha venido aplicando desde el año 84, luego del famoso debate entre Febres Cordero y Borja, que creo que para los estudiosos de la política y del marketing y de los conocedores de estas campañas, marca un punto de inflexión y dicen, el primero no debate con el segundo porque eso te puede restar votos. ¿Ah? Es así, pero hasta el año 2006 se había debatido casi siempre en el Ecuador, tanto en las presidenciales como en las elecciones seccionales. Pero no en segunda vuelta, un vis a vis entre el primero y el segundo en segunda vuelta, no. A partir de la década del correísmo se hace normal el que no debata el candidato que está en funciones o el candidato ganador. Otra de las reformas muy importantes que se plantean es, por ejemplo, que las personas que están en un puesto de gobierno, que tienen que acceder a una reelección o quieren ir hacia otro puesto de cargo público, no puedan tener en el año de elecciones un gasto electoral a nivel comunicación, un gasto de comunicación, alto. Tiene que igualarse al primer año, al gasto de comunicación del primer año de su gestión o al del año anterior. Eso también plantea Verdesoto en el proyecto. Por supuesto, claro. Porque finalmente esa es otra de las irregularidades más grandes y de los desequilibrios hacia la democracia. Sobre el tema que mencionaba Alexis de lobbying, de nuevo, yo creo que en este país vivimos de hipocresías enormes. Yo no sé si una ley de lobbying es lo más correcto, pero es necesario que exista una transparentación, al menos a nivel de software, vinculado al SRI, vinculado con lo que tendría que ver con la bancarización de los fondos de campaña, donde se determine con total transparencia que hay fondos privados yendo hacia las campañas políticas. Lo grave de los fondos privados en las campañas políticas es que después terminen en temas de cohecho. Pero la transparentación en muchas sociedades ha sido una de las medidas correctas a la hora de proteger la corrupción pública ya una vez en el cargo. Juan Carlos, ¿hay doble contabilidad en las campañas? Mire, yo no puedo imaginarme cómo, después de haber vivido esta experiencia en la campaña electoral, que tengas candidaturas que digan, por ejemplo, en la alcaldía de Quito que han gastado menos de $100,000, cuando tú veías brigadas en las calles. Una de las preguntas es, ¿dónde están contabilizados los fondos que se pagan en brigadas en territorio, como lo llaman las estructuras políticas? No existe. ¿Dónde están, por ejemplo, legitimadas las inversiones en redes sociales? Y tú ves muchas candidaturas que a la hora de declarar lo que han gastado en campaña, no ponen estos gastos que hoy por hoy en el siglo XXI son quizás los mayoritarios, son más importantes que el gasto en medios masivos. De hecho, cuando se publica la investigación de Arroz Verde, tanto Luis Verdesoto como el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, hacen una declaración pública indicando que van a llevar un proceso de investigación, de que van a nuevamente reabrir las cuentas de Alianza País, y ellos denuncian de que existió una doble contabilidad en la campaña presidencial de 2013, en la campaña de AP. Es una campaña millonaria. Ahora, hablan de millones de dólares no declarados. Claro, pero digo, en el caso último, sobre todo de la campaña de 2017, que usted nada tuvo que ver, pero sí Guillermo Lasso, que es líder del movimiento, creo, del cual usted fue candidato a la alcaldía, tuvo una campaña de igual manera millonaria. O sea, creo que es momento de, si vamos a transparentemos las cuentas de absolutamente todas las organizaciones políticas y que no haya, digamos, una fijación con respecto de lo que ha pasado hoy en Alianza País, porque
Me parece que, digamos, es el momento oportuno además para transparentar en general. Es el momento histórico, es el momento oportuno. Hay grandes diferencias, Alexis, en términos de lo que una persona puede hacer con sus propios recursos. Si tú tienes medios de transporte para movilizarte libremente por el país y los tienes fruto de tu esfuerzo personal, no puede ser contabilización de campaña. Pero, por ejemplo, en el caso de la campaña de Alianza País del año 2017, hubo una denuncia inclusive interna de cuáles eran los aviones en los que se movilizaban los candidatos de la fórmula oficialista, y eran aviones, por ejemplo, de un grupo de poder privado del Ecuador. Hay que entender que las movilizaciones de una campaña presidencial son uno de los gastos más altos que existen. Entonces hay que poder poner los equilibrios hacia la democracia. Indudablemente es el momento de que todos transparenten lo que ha sucedido a nivel de financiamiento público en campañas, porque, como decía Dolores Padilla ayer en una reunión de la mesa que está discutiendo en el marco del Acuerdo Nacional 2030 las reformas democráticas, es quizás sin querer ser importantes o hacer parecer importantes a quienes están discutiendo esto, es el momento histórico para que se debatan estos cambios que podrán guiar a la democracia los próximos 20, 25 años. Y creo por eso que todos deben transparentar y tienen que actuar las autoridades. Yo creo que la Secretaría Anticorrupción tiene en este momento una gran obligación ética de exigir la transparencia de lo que ha sucedido en los últimos procesos electorales, y nadie se puede hacer el pendejo. Correcto. Para ir cerrando, y obviamente contarle a la gente, ¿no? Porque hemos recibido algunos mensajes, que como así hemos invitado a Juan Carlos Holguín, que fue uno de los candidatos a la alcaldía. Juan Carlos Holguín ha tenido un papel muy visible, con aportes respecto de lo que debe ser una reforma al Código de la Democracia. A diferencia del resto de candidatos, exceptuando al candidato que ganó, me refiero a Jorge Yunda, y a diferencia de los otros 16 candidatos que no ganaron las elecciones, Juan Carlos Holguín ha tenido un papel muy visible, protagónico y muy participativo. Tiene una propuesta de reforma. Claro, de hecho el tema de las reformas electorales, así que... de hecho ayer estuvo en un evento en el cual se debatió y se discutió con autoridades de gobierno y con autoridades del CNE sobre las posibles reformas electorales. Claro, así que por eso está Juan Carlos aquí conversando con nosotros sobre este tema. Quiero aprovechar por la presencia de Juan Carlos. ¿Qué tan cercano está hoy a Guillermo Lasso y a la dirigencia de CREO usted? Bueno, yo mantengo una gran relación y un diálogo permanente con Guillermo. Yo tengo muchas diferencias con la dirigencia del partido, y creo que una de las cosas más importantes en la democracia es poder lucharlas internamente. La militancia justamente permite que las diferencias internas se puedan ir trabajando casa adentro. Yo tengo una visión muy distinta a la del presidente nacional del partido. Creo en muchísimos elementos, y es lo que he ido poniendo con mi objetivo de seguir militando en el partido, creo, en discusión a la interna. Y creo que eso es lo más sano para la democracia. Por eso es importante tener partidos políticos que no sean partidos de papel, que no sean vehículos electorales que tú alquiles para participar en una elección. ¿Y usted le ha visto a CREO cercano al presidente Moreno? Bueno, hay un acuerdo público. ¿Y discrepa usted de gobernabilidad? ¿O avala ese acuerdo? Yo no creo. A ver, yo discrepo en temas bastante más sencillos. En el marco de un acuerdo de gobernabilidad, yo creo que fue un acuerdo que, si se lo ve desde el punto de vista comunicacional, es un acuerdo donde CREO solo pierde. Sin embargo, la gobernabilidad que exige el país en este momento requería de un acuerdo cívico para dar gobernabilidad a un presidente que tiene graves problemas de gobernanza en este momento. Y yo creo que es un momento que ha sido histórico para el país, en el marco de tener un acuerdo, pero además con una hoja de ruta sobre temas bastante específicos. Si este país puede ir con una agenda legislativa clara los próximos meses, creo que se habrá hecho mucho por el Ecuador,
no por los cálculos políticos de un partido que quiere llegar en el año 2021 a la presidencia y que este acuerdo no lo ayuda. Pero yo saludo porque creo que muchas veces quien piensa en la voluntad más allá de su vanidad logra hacer los cambios profundos que una sociedad merece. Esas diferencias conceptuales que tiene con el líder del movimiento, creo, podrían originar que a futuro Juan Carlos Holguín piense en estructurar un nuevo movimiento. Hay gente joven que está queriendo incursionar en política y que no precisamente coincide con la visión de los partidos y movimientos ya tradicionales. ¿Podría ser eso una vía o no? Más, Alexis, es que no podemos tener un país con tantos partidos políticos. Si esta reforma debe servir para algo, es para lograr incentivar las alianzas políticas, que haya incentivos adecuados para que inclusive, como yo por ejemplo tengo una gran relación con una política que considero extremadamente decente, inteligente, como Natasha Rojas, y que sería absurdo en la tipo de ideológica. Exactamente, sería absurdo poder transitar juntos un camino, pero hay que tener los incentivos adecuados para que especialmente las elecciones seccionales tengan ese tipo de alianzas que permitan no tener una dispersión más grande e ir sobre hojas de ruta, como decía antes, transparentes y claras para la democracia. Correcto, muy interesante este diálogo, Juan Carlos, gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Alexis. Hablando sobre las reformas electorales con Juan Carlos Holguín, ex candidato a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. La confirmación más importante nos la dio fuera de micrófono. Sí, pero no la podemos revelar. 7:33, pausa.